Vamos a empezar con dos funciones, sumar sí y sumar sí conjunto. Tenemos una base de datos en las que tenemos las ventas, qué vendedor hizo la venta, el costo, cuál fue el descuento aplicado a esa venta, la categoría y el año. Una base de datos que tiene 27 registros. Entonces queremos calcular el total de las ventas del año 2010. Si usamos la función suma normal, sabemos que haríamos suma, escogemos todo este rango y vemos que me da un total de 15.573 euros. Pero yo quiero solamente saber cuáles fueron las ventas para el año 2010. Es decir, por ejemplo, esta celda, esta otra celda que está, es el registro que está con 2010. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos la función sumar sí. Vemos que la función sumar sí me pide un rango, un criterio y el rango de la suma. El rango es a lo que nosotros queremos, digamos, realizar la comparación. En este caso serían los años. Entonces seleccionamos como rango todos estos años. Luego el criterio, queremos el 2010. Ponemos 2010 y luego el rango suma serían estas ventas, el costo. Entonces, Excel, ¿qué hace? Excel va a relacionar ambos rangos, en este caso el que tenemos en azul y en rojo, y solamente va a ir sumando los que cumplan el criterio, que es aquí 2010. Cerramos paréntesis, damos Enter. Vemos que me da un total de 3.594 euros. Vamos a hacerlo con los otros años. Vamos a repetir el proceso para el caso del año 2011. Vamos a hacerlo ya esto un poco más rápido. Seleccionamos el rango. Luego escribimos 2011 y luego el rango de la suma. Enter. Y luego para el año 2012. Igual, seleccionamos nuestro rango. Luego el criterio sería el año 2012. Vamos a hacer este con el asistente de funciones para que lo vean mejor. Sumar sí. Fx. Entonces tenemos nuestro rango sería este. El criterio luego sería 2012 y el rango de la suma serían estos. Tenemos que tener cuidado de no seleccionar el total, solo las ventas. Vamos a aceptar, vamos a ponerle formato moneda a todo. Vemos que me da 8.703 euros. Si yo sumo estos tres, vemos que me da el total de lo que serían todas las ventas, 15.573 euros, que es el mismo valor que yo había calculado al comienzo. Entonces vemos cómo sumar sí lo que hace es que me va a sumar solamente el criterio. Y luego tenemos sumar sí conjunto, que funciona igual que sumar sí, pero para varios criterios. Es decir, con sumar sí yo solamente puedo poner un criterio, en este caso lo estábamos haciendo con el año. Con sumar sí conjunto yo puedo agregar varios criterios. Vamos a hacer estos ejemplos. El total de las ventas del año 2010 solamente de la categoría cerámica. Entonces escribimos, aquí tenemos sumar sí conjunto. Entonces vemos que sumar sí conjunto, vamos a abrir aquí el asistente de funciones, me pide primero el rango de la suma. Son los valores que yo quiero sumar, serían todas estas ventas. Luego empieza a pedir los rangos de los criterios. Entonces el rango de criterios 1, el primero serían los años. Selecciono todos los años y el criterio 1, es decir, lo que yo quiero comparar sería el año, dijimos el 2010. Luego vemos cómo cada vez que hago clic se me van agregando nuevos rangos. Escojo rango criterio 2, que sería la categoría cerámica. Entonces escojo todas las categorías como el rango del criterio y luego lo que yo quiero comparar es cerámica. Listo, damos a aceptar. Me dice que el total de ventas del 2010 para cerámica fue de 218 euros. Vamos a hacerlo ahora con tres criterios. Sumar sí. Una vez que cogen sumar sí conjunto, una vez que tienen la mecánica, ven cómo es todo más, digamos, repetitivo, porque la función es muy sencilla una vez que hemos entendido. Solamente es ir agregando los criterios.
Entonces rango suma nuevamente serían todos los costos. Nuestro primer criterio, nuevamente el año 2010. Escribimos 2010. Nuestro criterio 2 sería nuevamente cerámica. Cerámica. Luego yo quiero otro criterio. Vemos que voy bajando aquí, vemos que me aparecen muchísimos. Entonces vamos a hacer rango criterio 3. Quiero que sea con descuento. Aquí está el descuento aplicado. Entonces selecciono todo el rango de descuentos. ¿Y cuál sería el criterio? Con descuento quiere decir que se está aplicando un descuento, es decir, que esta celda es mayor que el 0%. Solamente me va a contar o me va a sumar las celdas en las que haya un descuento mayor al 0%. Le damos a aceptar. Vemos que nuevamente me da 218 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las ventas de cerámica tuvieron un descuento. Como vemos, esta tuvo el 10%, esta tuvo el 7%, esta tuvo el 12%. Esta, por ejemplo, que es una cerámica que tiene el 0%, ¿por qué no la está contando? Porque fue realizada en el año 2011. Y aquí solamente me está contando las cerámicas del año 2010. Vamos a hacer ahora otro con 4 criterios. El total de las ventas del año 2012 de cerámica, el vendedor 4 y que no tuvieron ningún descuento. Vamos a hacerla esta sin el asistente de funciones para hacerla más rápido. Seleccionamos primero rango suma, sería todo nuestro costo sin el total. Rango suma. Luego el rango criterios 1 sería la categoría. Luego el criterio sería cerámica. Recordemos que tenemos que escribir con comillas porque es texto. Cuando estamos fuera del asistente de funciones, todo el texto lo tenemos que escribir en comillas. Cerámica. Luego el rango de criterio 2 es el vendedor. Entonces yo selecciono los vendedores y quiero que sea el vendedor, solamente contar los del vendedor 4. Entonces mi criterio 2 sería el 4. Luego el rango criterio 3 sería si hay descuento o no. Entonces el descuento aplicado, escojo todo el rango de descuento y luego sin descuento quiere decir y que fue igual a 0. Lo escribimos así. Luego el criterio 4, que es aquí lo que tenemos primero, que no lo había puesto, fue el total de ventas. Solamente quiero que sea en el 2012. Selecciono todo este rango y criterio sería el 2012 y listo. Cierro paréntesis, enter. Me dice que hay un error. Claro, porque aquí no es igual a 0, sino es 0. Solamente quiero contar los que sean iguales a 0. Enter. Vemos que me dice 0. Quiere decir que no hay ninguna venta en el año 2012 de cerámica del vendedor 4 que no tuvo ningún descuento. Si yo voy a cambiar mi base de datos, por ejemplo, esta venta que fue 0 cerámica y pongo que fue en el año 2012 y que la hizo el vendedor 4, vemos cómo ya me la contabiliza y ahora sí tengo 320 y lo que antes tenía 0. Y así es como funciona la función sumar sí y sumar sí conjunto.